Y para aprender de Cristo hay que aprender a sufrir. Mire que el Señor dice en su palabra que estando aquí en la tierra aprendió obediencia. ¿Cómo que el Señor aprendió obediencia? En la casa de sus padres aprendió obediencia. Así dice la palabra. ¿Quién dice, pero cómo es esto? Vamos a ver qué aprendemos de Caín y Abel en esta mañana. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Oye, ¿cómo habrá sido la vida de... Yo hay cosas que me imagino, ¿no? Pienso, ¿cómo habrá sido la vida de Adán y Eva solito? No había más personas. Solo ellos dos. Adán ahí sentadito y Eva ahí al lado de ellos dos. Y cuando salían las estrellas, me imagino mirando las estrellas. Pero también dice que Adán y Eva tuvieron, después de Caín y Abel, hijos e hijas, muchos. ¿Sí me copia? Tuvieron muchos. Hay mucha gente que les pregunta que de dónde salió la hermana de la mujer de Caín. ¿Cuál era su hermana? Era su hermana, porque es que entonces se conocían entre la familia. No había más descendencia. Así fue que se multiplicó. Era su hermana. Una de sus hermanas tomó. Después de que ya nacieron. No es que ya anduvo errante. Tremendo, ¿no? Esperar hasta que nazca la generación y crezca. Así anduvo Caín. Vamos a ver acá. Génesis capítulo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, vamos a escuchar la palabra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra de su ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, note bien, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿qué respondió? No sé. Bueno, me está siguiendo, pastor. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lame la tierra no te volverá a dar fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso por señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Y salió pues que Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad
el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Metusalén. Y Mehuel engendró a Matusalén. Y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en la tienda. Y crecía ganados. Y el nombre de su hermano fue Jabal, el cual fue el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce de hierro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, dígnate envolver tu rostro sobre nuestras vidas. Señor, glorifícate como siempre lo has hecho. Que esta palabra nos dé una enseñanza, una moraleja para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El tema en esta mañana es: seamos como Abel. Gloria a Dios. ¿Cómo es el tema? Seamos como Abel. Porque así podemos imitar muchas cosas. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. A su nombre. El nombre de Caín significa, según la palabra hebrea, derivada del verbo ganar, que se traduce como conseguir, ganar o poseer algo de mucho valor. El nombre de Abel, bíblicamente en la escritura, significa aliento, vapor o soplo. Proviene de la palabra hebrea Hebel, que quiere decir olor fragante, ofrenda pura o de pureza agradable a Dios. Nótese bien, no es que Caín tenga un nombre malo, aunque yo no le colocaría a un hijo Caín. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra en esta mañana? Que Caín era ambicioso, quería poseer, quería tener, ambicionaba, y eso no es malo. Pero que en nuestro corazón no se dañe. Nótese bien, aquí hay muchas cosas para analizarlas muy detalladamente. La historia no nos menciona toda la vida de ellos. La Biblia no lo dice. Pero con lo que podemos ver, logramos entender. Nótese qué significa el nombre de Abel: soplo, vapor, olor fragante. Tremendo. Hay una diferencia grande. Cuando los dos, dice la palabra de Dios, después de que ya crecieron y cada uno trabajaba, el uno era pastor de ovejas y el otro labraba el campo, y los dos traían una ofrenda delante de Dios. Entonces dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Yo pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no miró? Hasta ahí no hay problema con Abel. Nótese bien, hasta ahí no hay problema. Pero dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero que sí recibe la ofrenda de Abel. Amén. Y Abel, o sea, su corazón. La pregunta, ¿qué pasó ahí? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Ok, pero vamos un poquitico más. Vamos a simplificar. Alguien dice, no era agradable, y está en lo correcto. ¿Qué más, hermana Carmen? Miren que hasta ahí no hay pelea entre Abel y Caín, no hay pelea. Yo me imagino que ellos andaban tranquilamente jugando, porque no había más generación. Mírenlo a Jesús jugando
Como son niños se entiende. ¿Usted cree que Caín y Abel no se entendían? Sí se entendían, eran hermanos. El problema nace es cuando llevan la... Por eso dice, el problema nace, surge, se origina cuando llevan la... ¿Acaso Abel tenía que recibir la ofrenda de Caín? ¿Quién tenía que recibir la ofrenda de Caín? Dios. ¿Y por qué no la recibe? Porque no lo hizo de agrado. Bueno, el hermano dijo, no le agradó. ¿Qué más? ¿Solamente eso? ¿Creen ustedes? ¿El qué? No, pero él trajo de lo mejor. Él no trajo tomates podridos, ni yuca podrida. Trajo de lo mejor, trajo. Porque recuerden que quien hacía producir la tierra, ¿quién era? No era Caín. Quien hacía producir la tierra era Dios mismo. Entonces, ¿cuál cree usted que era el problema de Caín? El problema fue que Dios conoce los corazones. O sea, Dios lo sabe, Todo. Dios lo conoce. Todo. La ofrenda salió de la tierra. La ofrenda no salió de Caín, La ofrenda no que era mala. porque la ofrenda estaba buena. Sí. El problema era Caín, o sea, su... Ya, entonces, hasta ahí vamos bien. Inmediatamente Dios no recibe la ofrenda. ¿Qué pasó con Caín? Me fue. Inmediatamente que Dios no la recibe, ¿qué pasó con Caín? ¿El problema fue de Abel o fue de Dios para Caín? ¿El problema fue de Abel o de Dios para Caín? Pues yo creo que el problema fue por Caín mismo. O sea, ¿qué hubiera pasado si Dios recibe la ofrenda con Caín? Él se hubiera quedado tranquilo. Entonces, ¿el problema fue de Abel o el problema estaba para Caín en qué? El problema para Caín estaba en Dios. No era Abel quien recibía la ofrenda, era Dios. Hay mucha gente brava con Dios. Mira que si Dios hubiera recibido la ofrenda, jamás Caín se hubiera enojado con Abel. Pero Dios no recibe lo malo. Pero como Dios no la recibió, pero sí recibió la ofrenda de Caín, entonces lo que Caín no le pudo hacer a Dios, se lo hizo a Abel. Digo, ahora me la descuento con quién. ¿No voy a decir? De igual manera el problema fue Caín. No, es que el problema estaba en Caín. Caín. O sea, escúcheme bien, el problema estaba en Caín, pero para Caín él no era el problema. ¿Usted no se da cuenta que muchas veces la gente que forma problema, el problema es otro? No es él, el problema está en él. Él pensaba que el problema no era en él. Es correcto, es correcto. Porque la ofrenda de él estaba buena, pero para Dios no. Hay muchas cosas que para nosotros están bien, pero para Dios están mal. Había agarrado de cualquier manera, sin nada de dedicación, nada de sentido. Mire, hay mucha gente que canta y cantas, está cantando. ¿Y a quién le está cantando? ¿A quién le está cantando? Sí, pues, y usted cree que la canción es una ofrenda. Pero ¿cómo lo está haciendo? ¿La está recibiendo Dios? Ahí está. ¿La está recibiendo? ¡Cuida que esté cantando! Pero ¿cómo lo está haciendo? Dios no está mirando literalmente para uno, pero Él sí está viendo y está escuchando. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? ¿O qué moraleja? Que para Dios hay que hacer las cosas excelentes. ¿De qué manera vengo al culto? Vengo por cumplir nomás. Vengo como por... Pero cuando yo voy a otro lugar, me deleito en ese lugar, disfruto en ese lugar. Un ejemplo, como decía Eric estos días, cuando nosotros íbamos a la discoteca, ¿cómo íbamos? Cuando íbamos a una fiesta, ¿de qué íbamos? Con
que adora a Dios de verdad y la que no adora de verdad a Dios. Pero muchas veces aquí la gente no ve, pero Dios sí está mirando lo que yo estoy haciendo. Amén. Cómo yo estoy sirviendo. Cómo está mi vida. El problema no era ni Dios ni Abel. El problema era Caín. Pero para Caín el problema era Dios. Pero como a Dios, ¿qué le podía hacer Dios? Dios no es problema para ninguno. Pero para Caín sí, pues. Pastor, ¿no es que no lo recibió? Entonces, como no pudo hacer nada con Dios, dijo, ahora, Fueron las malas acciones de Caín. ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Mato, ahora se las cobro aquí. A ver, mire que ellos estaban bien, pastor. Pero en el momento dado que ellos no recibieron la ofrenda, dice que, miren el versículo 8. El versículo 8 dice algo tremendo. En el versículo 8, a su nombre. ¿Qué dice? ¿Y dijo qué? Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Cómo? Ajá, ¿y qué más? Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Envidia. ¿Y por qué no lo mató antes? Por la envidia. Sí, pero digo, ¿por qué no lo mató antes de la ofrenda? Porque no había visto ese momento de la envidia. Pero pastor, eso ya estaba en él. Ese era el problema de él. Porque el problema no está afuera. El problema está ¿dónde? Sino que lo que está dentro, la gente de afuera no lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces Caín sacó lo que tenía adentro. Por eso es que dice que el pecado viene de adentro hacia fuera. El pecado no entró en el diablo. Porque si no, porque no había maldad. Dice, salió de él hasta que se halló en él. ¿En ti qué? Maldad. El pecado estaba en Lucifer. ¿Sí ven? No en los ángeles. Él vio las cosas bonitas, él vivió agradable. Y entonces su corazón ya estaba dañado. Así que hermano, ojo con eso. Usted mencionó algo muy importante, pastor. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Envidia. Hasta que Dios no recibe la ofrenda no pasa nada. Todo está bien. Hasta que usted no tenga nada, muchos se van a quedar tranquilos. Cuando usted ya tiene algo, alguien va a decir, ¿y este por qué lo tiene? Yo también lo voy a tener. Y si no lo tiene, pues, ¿qué pasó con Acab y con la viña de Nabot? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Nabot tenía una viña? Bueno, le invito a que ustedes la estudien. Bueno. Y dijo, Acab se enamoró de su viña. ¿Quién era la mujer de Acab? ¿No era una mujer mala? ¿No era una mujer perversa? ¿Cómo se llamaba? Recuerden que Apocalipsis habla de Jezabel. ¿Se acuerdan? Y ya Jezabel había muerto. Quiere decir que el espíritu de Jezabel todavía está ahí. Y cuando Jezabel lo ve a Nabot triste y le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? No, porque yo le estoy diciendo a Nabot que me venda la viña y no quiere. Así es. ¿Qué hizo Jezabel? Lo mandó a matar a Nabot para que acá tuviera esa viña. ¿Por qué? Por la envidia. Tremendo, ¿no? Hasta que usted no tenga nada, todo está bien. Pero el día que usted tenga algo, mirará que otro se va a enamorar de eso. Y si no lo puede tener así por las buenas, por las malas. Caín tenía envidia en su corazón. Y miren cómo le dice a Abel, ¿salgamos a dónde? ¿Sabe cómo se llama eso? Si no lo sabe, pregúnteme cómo se llama. Se llama hipocresía. Abel no se estaba dando cuenta de nada. ¿Usted cree que si Abel se hubiera dado cuenta, hubiera salido con él? Él no había salido. Él estaba tranquilo. El hipócrita actúa como si no está pasando nada, pero por dentro tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo de Caín? Matarlo. Pastor, y si nos vamos a la Biblia, prácticamente Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Porque de la desobediencia de Adán y Eva nace Caín. Y fue el primero. Y dice que fue por voluntad de Dios. Dice que ahí no dice lo que le dijo, dice que nació por voluntad de Dios. Pero nace
Sí. Sí, con pues con esa consecuencia. con ese ADN ya. Con esa consecuencia ya viene ahí. Y después nace Abel. Abel. Pero aquellos versículos, para que sintiera el bien también, dice que volvió, El más adelante, el último. otra vez tomó a su mujer y dice que lo reemplazó Abel, lo reemplazó por Enón. Ay, no, eso es muy bonito. ¿Y quién fue Enón? Ya, entonces, hermano, pero mira cómo Dios mismo, aquí no le estamos echando la culpa a Dios, No. pero Dios mismo, el producto de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, permite que nazca lo malo. Porque lo que Caín nació, dice que era maldito. Dios lo maldijo. Claro. Dijo, maldito y maldito de la tierra. Sí. Y que lo que tú labres nunca produzca. Dios podría, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no mató a Caín? ¿Debería haberlo matado, sí o no? No, es que no En la humanidad sí, pero no. O sea, que él sabe lo que. Ah, sí. O sea, con Dios, entonces la pregunta es, cuando usted alguien le pregunta por qué Dios no mató a Caín, ¿por qué no lo quiso? No le busque más nada de otra cosa. No le vaya a buscar más otra cosa, ¿por qué? Porque nosotros no conocemos. Eso es lo que sabemos. Dios no mató a Caín porque no quiso. Porque Dios, si él hubiera querido, lo hubiera matado y hubiera nacido, hubiera hecho otro. No, Dios no quiso. Y porque él sabe lo que hace y porque todo pecado trae consecuencias. Mira que de la generación de Caín, después se levanta una generación buena. Y mire lo que hizo Dios. Prácticamente de ahí construyó el bien y el mal. El bien y el mal. Y al hombre que le dijo, pongo sobre ti ¿qué? El bien y el mal. Pero le dice después, escoge ¿qué? El bien. Fue rico. Entonces, lo que le quiero decir en esta mañana, que hay cosas malas que nosotros no vamos a poder evitar. Sí. Aunque usted quiera. ¿Sí me entiende? Mire, en este momento Florida están matando gente al piso. Y uno dice, ay, no voy a Florida porque están matando. Donde usted quiera va a haber maldad. Bueno, tanto al piso. Donde usted quiera va a encontrar maldad. Donde usted vaya va a encontrar lo malo. De cualquier manera, porque lo malo está reflejado en muchas áreas. ¿Sí me entiende? Mírese que, ¿sabe dónde estaba lo malo? Lo malo estaba en el corazón de Caín. Y como estaba en el corazón de Caín, ¿qué hizo? Lo primero, mató. Pero ya en Caín había envidia. Y la envidia también es mala. A su nombre. Pero miren cómo entonces el comentario nos dice, le voy a volver a leer cuál es el nombre de Caín. Miren, lo que ya había en Caín. Dice, el nombre de Caín significa ganar en hebreo, que se traduce como ganar, conseguir y poseer mucho. Mucha gente que quiere ganar y poseer, pero todo es para qué? Para tener fama, para tener gloria. El nombre de Abel es aliento, ofrenda grata. Dice, pureza agradable a Dios. O sea, por eso es que Dios recibió la ofrenda de Abel, porque era pura. La de Caín no. No que se viene. Vamos acá. A su nombre. A su nombre. La historia de Caín y de Abel nos revela primero dos caminos. ¿Cómo creen ustedes que eran esos dos caminos? El uno malo, que era de Caín, y el otro bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Cuando hablamos de camino no es escoger la ruta de ir a Cali. No, eso no. Camino es tomar una decisión. Caín tomó la decisión mala. Amén. Entonces, cuando vemos la historia, nos revela primero dos caminos. El uno bueno y el otro malo. Nos revela la envidia. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de envidia? ¿El qué? Envidia. Nos revelan dos caminos. Sí. También nos revela la envidia y la generosidad. O sea, en Caín había envidia, en Abel había generosidad. Nos revela el celo y la sencillez. ¿En quién había celo? Celo En Caín.
¿Y en quién había sencillez? En Abel. Nos revela la altivez y la tranquilidad. ¿En quién había altivez? En Caín. ¿Y en quién había tranquilidad? En Abel. Nos revela la mentira y la verdad. ¿Quién era mentiroso? Vamos al versículo 8 otra vez. Pastor, léalo. Pero ¿cómo que Caín era mentiroso? Sí, vamos allá. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ajá. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? Y él le respondió: no sé. ¿Qué respondió el pastor? No sé. Ya. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pregunta. ¿Qué pasó ahí? Una mentira, y le contestó con grosería al Señor. Le pregunta el que todo lo sabe. Le pregunta el que todo lo conoce. Le pregunta el dueño del mundo a Caín. O sea que tenían una conversación. ¿Sí? O sea que hablaban. ¿Y qué le respondió Caín, pastor? ¿Qué le respondió Caín a Dios? El viejo. Sí, ¿qué le respondió? ¿Usted lo leyó? ¿Usted lo dijo? Lo repitió varias veces. Cuando le preguntó Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué respondió? No, le dijo: no sé. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Mentira. Lo había matado. ¿Cómo no me va a mentir? Pregunto, ¿sabía Caín? Sí sabía. Entonces, ¿dónde se originó la mentira? Ahí con el... La mentira se originó en Caín, dice, porque Caín era del diablo. Sí. Y el diablo es el padre de mentira. Hermano, sucede que muchas veces, aquí viene la reflexión, porque estamos hablando de Caín, pero esto lo vamos a traer nosotros. ¿Cuántas veces esa palabra que dijo Caín le hemos dado como respuesta a nosotros? Muchas veces. Hemos mentido. Un ejemplo, ¿no? Del pastor Carlos en la casa. Aunque esté ocupado, hermana Carmen, ¿se puede estar en la casa? No sé. Y sabe, ¿qué hizo ahí? Está mintiendo. Estaba mintiendo. Parece sencillo, pero ese no sé delante de Dios es una mentira. Para Dios era una mentira grave. Caín sabía dónde estaba su hermano. ¿Dónde está? Muerto. Muchas veces ese no sé lo hemos dado nosotros como respuesta. Mire qué ves. Y es una mentira. Y no adulteramos, y no robamos, y no hacemos otra cosa, pero ahí hay una mentira. En eso te parece tan sencillo, en ese no sé, hay una mentira. A su nombre. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque delante de Dios no hay mentira grande ni pequeña. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Ahí mintió. ¿Por qué Caín mintió? No tenía conversación Caín. Mire, ignorancia, falta de temor. Había muchas cosas en Caín, cosas que nosotros en el pueblo de Dios hay todavía. Y que eso es impedimento para subir. A veces mentimos inclusive, hermano, sin tener necesidad de mentir. Sin tener necesidad mentimos. Amén. Cuando yo no le quiero prestar una herramienta a algo, hermano, usted tiene esta herramienta, no lo tengo, y si la tiene, mintió. Más bien dígale, no se la voy a prestar. Pero usted dice, no tengo y la tiene, usted está mintiendo. Eso no es prudencia, está mintiendo. Claro que está mintiendo. ¿Ah? Está mintiendo. No es obligación que usted se la preste. Amén. No es obligación. Pero no diga no tengo, porque si usted dice no tiene, usted está mintiendo delante de Dios. Y después va a decir que te pido perdón. Delante, mire, en el pueblo de Dios nosotros hay muchas mentiras tapadas. Que nosotros hemos dicho, pero no adulteramos, no fornicamos. Amén. Pero hay mentiras. Mire, el espíritu de mentira es una cosa terrible. Que se va enredando en nosotros y cuando nos damos cuenta que no podemos salir. Es que repetitivamente acá no estamos mintiendo. Porque ya hay un principio. Y usted sabe que lo que se siembra, se cosecha. Amén. ¿Quién entró en Caín? El diablo.
El diablo tomó a Caín, hermano, de una manera impresionante. Mire esto, ahora cuidado. Entonces vamos aquí. Una preguntita ahí, pastor. Sí, señor. ¿Quién tentó a Eva? Fue el diablo, pastor. Fue el diablo. Ahí está. Por eso le digo que, pero nosotros hoy tenemos a Cristo. O sea, en la gracia tenemos a Cristo. Pero aún en la gracia seguimos mintiendo. Ahí venía el bien y el mal. Ya estaba ahí inyectado. Pero aún en Cristo seguimos mintiendo, pastor. Muchas veces. Hay tiempo que venía. Porque esto es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué para reflexionar? Porque la palabra dice que los mentirosos no qué. No entran. Entonces, a su nombre. Vamos acá. Entonces, ¿qué nos revela la historia de Caín y Abel? Lo malo y lo bueno. La envidia y la generosidad. El celo y la sencillez. En Caín había celo. En Abel había sencillez. La altivez y la tranquilidad. La mentira y la verdad. ¿Qué vemos ahí? Nos revela el orgullo y la humildad. ¿Quién era orgulloso? Caín. Abel era humilde. El tema de esta mañana, ¿cómo es? Aprendamos de Abel. ¿Qué nos revela la historia de Caín y Abel? Las tinieblas y la luz. El enojo y la felicidad. Mire, ¿qué pasó? Paremos un momentico ahí. Cuando no recibió Dios la ofrenda de Caín, Caín se enojó. ¿Y qué le pregunta Dios a Caín? ¿Por qué se ensañó? Eso de ensañar quiere decir ¿por qué se enojó? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te dio ira? Amén. ¿Y sabes por dónde está la ira? La ira está por dentro. Pero cuando ya pasa algo, sale. ¿Por qué decayó tu semblante? Y Dios le dijo, si bien hiciere, no será enaltecido. Si bien hiciere. ¿Pero qué? Como el deseo del corazón que había en Caín ya estaba dentro, le dijo, el pecado está a la puerta. O sea, Caín estaba embarazado ya. Ya estaba preñado. Ya estaba. Ahí cuando salió, dio a luz. Ya estaba. Cuando mintió, empezó a dar luz. Ya estaba. Entonces, ¿qué nos revela la historia de Caín y Abel? La hipocresía y la sinceridad. La rebeldía y la sumisión. La desobediencia y la obediencia. Vamos allá en Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. ¿A qué nos manda Dios? Busquemos ahí. Hermana Tatiana. Romanos capítulo 12, versículo 21, ¿qué dice? Léalo, cualquiera que lo encuentre. 12:21. Yo no puedo leer, pero les hago compartir a ustedes, porque en una escuela, entonces para que como el pastor, él está participando, la participación puede ser por cualquiera. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién nos manda esto? Dios. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si bien hicieres. Pero acá no dice Romano, no seas vencido de qué? De lo malo. ¿En quién estaba lo malo? En Caín. Si no vence con el bien el mal. En Caín. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces a nosotros nos ha vencido lo malo? Alito, ¿será que alguna vez lo malo te ha vencido? Muchas veces nos ha vencido lo malo, hermano. Pero ahí dice, no se ha vencido de lo malo. Muchas veces cuando alguien nos hace algún mal, nosotros nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia y queremos hacer lo mismo. La palabra dice, no paguéis mal por mal. Pero más que eso, lo llenamos de venganza. Ahí está el mal, pastor. Ahí estamos actuando como Caín y no como Abel. Amén. Entonces, ¿como quién vamos a actuar de aquí en adelante? Como Abel. A su nombre. ¿No me explico? Ahora, nótese bien. Dice, no se hay vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Esta frase está en Romanos 12:21, que dice lo que ya mencionamos, a su nombre, y nos enseña a no crear actitudes malas y a no caer en la trampa, a su nombre,
Porque a todo cristiano le da enojo. A todo cristiano le da ira. Pero hermano, en Cristo podemos descansar. Todo ser humano. El Espíritu, sí, el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le dé rabia, cuando usted le dé enojo, váyase a orar. O preséntele su vida a Dios. Hermano, por la rabia han habido muertes, separaciones y muchas otras cosas. ¿Y sabe qué pasa? Cuando ya todo pasa, ¿yo qué hice? Yo creo que hice, hombre. Pastor, y es tan sencillo. Cuando usted da una respuesta, una mala respuesta, es porque le ha dado enojo. Claro. Sí, porque cuando usted no le da enojo, usted no responde respuesta fea. Usted dijo delante, cuando Dios le preguntó a Caín que estaba su hermano, que Caín respondió con grosería. Sí, Y así respondemos nosotros muchas veces. claro. La esposa le responde al esposo con grosería. El esposo, los hijos, hermano, hay hijos que son groseros. Y uno como padre muchas veces también es grosero. Pero por lo general, mire, analicen que el 100%, en este tiempo la mayoría de los hijos son groseros. Y no saben con quién está hablando, sino con su papá y con su mamá. Y la respuesta que dan es una respuesta áspera, grosera. Amén. Y así a veces lo hacemos con el mismo Dios. Con el mismo Dios. A su nombre. Ay, yo no voy a orar más. Hace tiempo que estoy orando y Dios no me responde. Ay, yo no voy más a la iglesia. ¿De cuándo es que le estoy pidiendo a Dios y lo otro? Con el mismo Dios. Miren, me da si le da. Y a mí no me da. Con el mismo Dios. Caín estaba enojado con Dios. No. Se enojó con Dios, pero Dios no tiene la culpa de nada. Dios es santo. Dios si quiere nos da y si quiere no nos da. Pastor, Dios si quiere nos da un carro y si quiere no nos da. Si quiere nos da una casa y si quiere no nos da una casa. Amén. Muchos siervos de Dios se han enojado por la prosperidad de los impíos. Y en la palabra dice que muchas veces nosotros nos impacientamos por querer tener lo que ellos tienen. Y más que eso, todas esas cosas se ganan. Y hay cosas que se ganan. Más que eso, todas esas cosas se ganan. Pastor, y si Dios quiere, nos lo da. Porque, mire, Dios es absoluto. Él conoce los corazones. ¿Me entiende? Caín era malo. Ahí lo dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver. Pero Caín Dios corta la maldad porque la descendencia Dios levanta a Enoc. Mire que no se quedó solamente la descendencia de Caín. Dios levanta a Enoc, o sea, una descendencia buena. Amén. Para llevar contrapeso de qué? Dice, no se ha vencido de lo malo, sino con el bien. ¿Con quién levanta Dios la descendencia buena? Con Enoc. Con Enoc. Para que nosotros optemos por lo bueno y no por lo malo. Y algo, pastor, que está en el manual que lo ha dejado Dios. Nosotros encontramos que todos los hombres que se han portado obedientes con Dios han sido prosperados. Amén. Por eso yo le digo que Dios, la prosperidad se gana. Porque la mayoría de los hombres que han sido obedientes a Dios los encontramos prósperos. Pastor, nótese lo que le voy a decir. La palabra de Dios nos da pautas, nos da directrices. Haz esto y te doy esto. Si no fuera así, entonces Dios fuera mentiroso. Dios cumple y Dios honra lo que le honre. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, Dios lo bendice. A eso, ahí es. ¿Me entiende? Porque Dios no es mentiroso. Dios lo prospera. Porque usted está cumpliendo. Y una cosa que hace Dios, cuando las bendiciones vienen de Dios, primero nos prepara a usted para recibir las bendiciones. Amén. Pero cuando nosotros cogemos la bendición a la fuerza, esas bendiciones no son preparadas por Dios y traen tristeza, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Así es. Entonces, no caer en la trampa. Hacer el bien. Eso nos enseña el texto de Romanos 12. A tener paz y justicia. Amén. Dice, deja que el bien hable por ti y mantén un corazón limpio. A su nombre. ¿Saben algo, hermanos?
Caín nunca se estaba dando cuenta, Caín, en su humanidad, que el diablo estaba dentro de él. Él no sabía, pero estaba haciendo lo malo. Y así a veces pasa con muchos de nosotros. A veces sabemos, a veces no. Porque nos dejamos llevar por la ira, por la rabia y por el enojo. Y por un elemento que no es el diablo, pero que está pegado en nuestro cuerpo, que se llama carne. Porque la carne es traicionera. Amén. Vamos allá a Juan 8:44. Miren cómo Cristo le habla a muchos que supuestamente habían creído en él. Juan 8:44. Gloria al Señor. ¿Quién dijo yo? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿Qué? y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí ven? Yo hago una pregunta, pastor. ¿Sí ven? ¿Es la Biblia que está diciendo eso? Es la palabra de Dios. Ah, es la Biblia que está diciendo eso. Entonces, ¿qué hace lo malo? ¿De quién es hijo? Dice, vosotros sois de vuestro ¿qué? El que hace lo malo y permanece en lo malo es hijo del diablo. Y se le voy a comprobar por la palabra más todavía. Hijo del diablo. Pastor, ¿lo compruebo? Vamos allá, a la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice en otro texto, no como Caín, que era de quién? Del diablo. ¿De quién? Caín era hijo del diablo. Lo llama la palabra de Dios. A su nombre. Es que cuando la palabra llama hijo, está hablando de ADN. Nosotros, al llegar a Cristo, tenemos el ADN, pero si permanecemos en Cristo. Pero si nos apartamos de Cristo, empezamos a actuar como el diablo. Entonces seríamos hijos del diablo. Amén, hermano. Entonces, de ahí es que Cristo se lo dijo. Ustedes dicen que han creído, pero ustedes no son hijos de Abraham. El padre de ustedes es el diablo. Ahí se lo dijo. Y ahí es que yo digo, pastor, un hijo de Dios que apoye la maldad, yo digo, ¿qué es eso ahí? Entonces, ¿dónde están los dos caminos? Volvemos otra vez. La historia nos muestra dos caminos. Lo malo y lo bueno. Lo malo era de Caín y lo bueno era de Abel. Pero en el texto que leemos dice, no seáis vencidos ¿de qué? De lo malo, sino con el bien vence el bien. Amén. Entonces, el Hijo de Dios tiene que apoyar la luz, porque la luz era de Abel, la tiniebla era de Caín. Si yo me estoy dando cuenta de una corrupción y luego apoyo la corrupción, inmediatamente, aunque venga a la iglesia, aunque ore, aunque ayude, me convierto en hijo del diablo, porque estoy haciendo las obras. Dice, porque las obras del diablo hace. Aquí no es solamente por apariencia, sino por la obra, por la actitud, por el fruto, lo que lo conoceréis. ¿Cómo yo me doy cuenta realmente que este árbol es de tal? Por el fruto. Miren que por ahí anda una pepa que se parece al ciruelo. Y no es ciruelo. ¿Usted la miró por ahí? En el Parque Colón hay bastante esas. Ahí también atrás de la casa de Pero no es ciruelo. se parece. Una vez me comí una en Tumacoyo y me emborraché. Es un veneno. Me mareó eso. De buenas que no me mató. Yo pensando que era ciruelo. Porque las apariencias engañan. Cuando usted lo pela tiene el Hermano, la Biblia dice, nosotros nos falta estudiar la palabra. Dice que vienen con apariencia de qué? De piedad. Y en Juan 10 dice que el ladrón, dice, vino para qué. Pero el ladrón se parece, quiere parecerse al pastor, pero ese no es el pastor. Ese ladrón es el salteador. Amén. A su nombre.
¿Sí ve? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A nombre de Cristo? Pastor, en la iglesia central una vez llegó un abogado. Él era abogado. Él tuvo unos tiempos ahí en la iglesia y después vino a Cali. Y entonces empezamos a conversar con él y yo le pregunté, mi hermano, ¿usted se siente bien con la profesión que tiene usted, que lo que está haciendo? Le digo, hermano, no. Yo le dije, ¿por qué no se siente bien? Le digo, hermano, porque hay veces me ha tocado mentir y defender mentiras. Me dijo, por eso estoy estudiando economía, porque yo de ahí me salgo, porque me salgo. ¡Oh! Oiga, hermano, ¿y de cuántos pastores? Mi hermano, ¿ya terminó? Sigue. Y ahora es gerente de un banco aquí en Cali. Mire, le cuento. La carrera de... Eso no se llama abogacía, se llama derecho. Derecho. O sea, el que va a estudiar para ser abogado se llama derecho. Ahorita está barata. Usted la puede hacer por internet. Y lo que usted antes podía hacer en 5 años lo puede hacer en 2. Usted le dice que en 2 años ya es abogado. Porque esa parte, hermano, muchas veces usted sale calentado. ¿Quiera o no? O sea, el enemigo siempre se inventa cosas rápidas para que el hombre caiga, para que el cristiano caiga. Y mire que ya eso casi mucha gente no está estudiando esa área. No, ya no. La mayoría de los jueces son corruptos, son abogados. Este presidente que tenemos ahorita, él es abogado. Pero él, esa área casi no la ejerce. Él es administrador de empresas. Porque sabe que anteriormente tenía que involucrarse en muchas cosas. Pero a medida que el tiempo va pasando, que usted va conociendo a Dios, usted va conociendo la verdad. Y la verdad lo va haciendo ¿qué? Libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado. Ahorita está fácil la carrera de derecho, pero es para eso, para salir enredado, hermano. Porque quiera o no, usted sale contado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el texto de Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Cuándo vemos al diablo como homicida? Cuando se mete en Caín. ¿No fue así? Cuando se mete en Caín. Ya. O sea, el diablo toma el control de los hombres. Amén. El diablo toma el control de la humanidad. Nosotros éramos del diablo también, pero hoy somos de Cristo. Porque al diablo le servíamos muchas veces. Pero hoy somos de Cristo. Mire, hermano, y esto hay que entresacarle. Si un cristiano se convierte a Cristo y tiene un granero, y en ese granero vende cigarrillo, vende tabaco, vende... con todo respeto, tengo que decir que eso tiene que dejarlo. Porque lo que es el cigarrillo, lo que es el aguardiente, la cerveza, eso es de las tinieblas, eso es del mundo. Y si un cristiano que ya se entregó, que tiene 3 años, 2 años, 4 y sigue ahí, y viene a la iglesia, Dios te adoro, a ti Señor eres bueno, eres santo, eres hermoso, aleluya. Pero aún sigue vendiendo su cigarrillo, inclusive el granero ya está cerrado, y vienen a las 3 de la mañana, vienen una botellita, y se levanta ahí, y está vendiendo la botellita, está enredado todavía. ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Nosotros no podemos dar un hermano. Hay gente que a veces se van de la iglesia por esto, que le enseñan la verdad. No, es mi trabajo. Hay cristianos que trabajan en bares, que trabajan en discotecas y se entregan y siguen ahí, sirviendo. Cristiano que todavía apoya la montada. Pero hay cosas que son del mundo. Hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay cosas que no se pueden hacer. Amén, hermano. ¿Estamos o no estamos? Hay cosas que sí se pueden hacer porque no son pecados. Porque dice todas las cosas son ¿qué? Lícitas. Pero también dice yo no me dejaré dominar, hermano. Por eso es que el cristiano tiene que meterse con Dios, tiene que orar, tiene que
que ayunar para que Cristo rompa la cadena. Hay trabajos, negocios que Dios le quita porque son ilegales, porque son ilícitos, porque van contra lo que dice la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto le damos un aplauso de Dios esta mañana? A nombre de Cristo. A nombre de Cristo. Así que tenemos 2 o 3 hermanos, no importa. En nombre de Cristo. Pero hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay negocios, trabajos en donde la corrupción está tapada. A su nombre. Hay gente que se ha salido del mundo, han dejado empleo y se han quedado sin eso, pero Dios los ha bendecido. Amén. No ha sido fácil. Han pasado el proceso. No ha sido fácil. Este es el proceso. En el proceso uno llora. En el proceso hay dolor. En el proceso hay hambre. En el proceso hay angustia. Pero hay victoria. A su nombre. Ahí es donde te decimos. Es decir, Ahí está. Y el respaldo de Dios. sí. José estaba en Egipto y nunca se contaminó. Antes el faraón dijo: ¿quién más que tú? ¿Quién más que tú? Pero José no se contaminó. A su nombre. Daniel se contaminó con la comida del rey. No se contaminó. Entonces quiere decir que sí se puede, pastor. Claro, ¿cómo no? Que no podemos ser vencidos de lo malo. Pero es que a nosotros nos falta meternos con Dios. Ese es el problema. Cuando nos metemos con Dios, Dios nos respalda. Entonces, salir de la contaminación del mundo no es fácil. Es difícil, pero hay que salir, pastor. Amén. No es fácil, pero hay que salir. Hay que salir, pastor. No estamos condenando a nadie. No. Estamos hablando. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Entrar por la puerta angosta, diga. Ancha, diga. Dice, por la ancha o por la estrecha. ¿Por cuál hay que entrar? Por la estrecha. ¿Y cuál es la puerta? La puerta estrecha es la puerta Se entra de la con- obediencia. Se entra con La puerta estrecha se entra con no dificultad. es fácil. No salta Hay ahí. que ponerse del lado. Tienes que buscar la comba. Y hay otros que no pasan. Pero el que entra, y la Biblia dice esforzado a entrar. ¿Y esforzado qué? Tiene disposición. Hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que romper, hay cosas que hay que terminar. ¡Wow! Esto es difícil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios sí se puede. Amén. Hay jóvenes con todo respeto que quieren muchos militar de cualquier manera. Amén. Yo por lo menos, si a mí la Biblia me habla de que los tatuajes es pecado, porque dice la Biblia que el tatuaje es pecado. Dice en Levítico, no haráis rasguño, dice. Yo no voy a permitir esas cosas. Que los piercing, eso es pecado. Yo no voy a permitir eso. Toca empezar a dejar esas cosas. Entonces yo tengo que decirle con todo el respeto. Dice, yo no voy a dejar mi piercing, ya yo no lo voy a obligar tampoco. Pero un hijo mío no le permito. Si ese no va a ser el problema de ellos. Pero así va a militar, olvídese. Mire, hermano, que la palabra dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Son las mujeres que tienen que hacer crecer su cabello. Mire que, oye, las cosas están cambiando ahora, ¿no? Las mujeres están cortando el pelo y los hombres lo están dando crecer. Es un novedad. ¿Cómo es una cosa? Cuando la mujer tiene que andar con su pelo, usted busca un hombre con aretes, 5 o 6 aretes. 6, un hombre. Tiene que andar con 5, 6, 7 aretes. Un hombre, se ve feo eso. A su nombre. Pues digamos una mujer es muy diferente, ¿no? Porque la mujer es que la ha sido acostumbrada a colocarse aretes. Pero un hombre, ¿ah? Eso está fuera, eso está, pastor, eso está fuera de la palabra. ¿Sí me entiendes? Entonces son cosas que muchos jóvenes no quieren dejar ahora. Amén. Hermano, la Biblia habla del decoro y la modestia. Tenemos que empezar nosotros ya ir a moderar, a cambiar algunas cosas. A medida que Dios nos va, ¿sí me entiende? Enseñando, nos va preparando, nos va capacitando. Entonces, son cosas que están ahí que hay que empezar. Por eso, ustedes que hay iglesias que permiten lo que sea, todo vale. Todo vale. Y así no. A su nombre. Hay lugares donde usted puede y hay lugares donde usted no puede. A su nombre. Entonces, pero mira acá. Santiago 1, 21, 22. Leamos ahí. A ver qué nos dice. A mí esto me está hablando poderosamente. Mire, cuando la palabra me habla
lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. El 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿A quién? ¿A vosotros? ¿A quién? A vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero ser hacedores de qué? De la palabra. La pregunta es, ¿cuándo yo hago la palabra, Camila? Cuando la cumplo. Ahora, cuando dice la palabra es toda, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Esto sí y esto no. Esto sí, yo no estoy hablando de rituales que se hacían en el pasado, no. Yo estoy hablando de cosas que hay que hacer. Porque hay cosas que se hacían en el pasado que eran rituales, que Dios mismo las permitió. ¿Entiendes? Un ejemplo, lo que decíamos al principio, ¿con quién se casó Caín con su hermana? Hoy ya no puede casar con su hermana. Porque en Levítico el Señor ya dio ¿qué? Orden. Ya eso lo iba a hacer. ¿Sí ve? Te no, pero la pareja, ¿con quién se casó Caín? Con su hermana. Pero acá ya no se puede más. A su nombre. ¿Al nombre de qué? A su nombre. Entonces, hermano, pero el texto dice, por lo cual desechando. ¿Y qué es desechar? Desechar es sacar. ¿Toda qué? Inmundicia. ¿Y qué sería una inmundicia? Para este tiempo. ¿Qué sería una inmundicia? Dice desechar toda inmundicia. Mire, ahí en una cuadra por donde estamos, en una casa donde hay 5 perros. ¿Y saben qué hacen? Ya los tenemos pillados. Los sacan y esos perros llegan directamente a defecar ahí en la casa nuestra, en el andén y en el... Porque ya tienen ya No, los perros se cogen con una... Ya tiene el olor ahí. Sí, ayudando. es correcto. Con una huasca, con una... ¿Cómo se llama? Algo que usted lo coge y lo lleva para un lugar. Porque nadie está para hacerle daño a otro. Si yo paso por ese lugar huele feo. ¿Entiende? ¿No es así? Entonces, ¿qué hace uno? Por no tener ese olor ahí, lo saca con agua. Y hay cosas que con agua no salen. Hay que lavarlo. O sea que hay que buscar una manera, una forma de quitar eso. Así hay cosas que están en nuestra vida. Cosas que traen contaminación a nosotros. Palabras deshonestas que todavía decimos. Amén. Dice, quítese toda palabra de inmundicia. Dice, apártese de iniquidad todo aquel tipo que el nombre de Dios. Como yo con esta boca bendigo a Dios y con esta boca maldigo la obra de Dios. ¿Ve? A veces hay palabras que salen de nuestro labio que son deshonestas. A su nombre. Una vez el hermano Pablo, el papá, el marido de la hermana Flor, estaba dirigiendo el culto y en medio se le sale una palabra esa horrible. Yo en ese momento no lo regañé, después lo llamé y le dije, mijo, mira, esa palabra ya no la digas más. ¿Cómo va a abrir? Ya palabras que usted dice en su casa, parece, no, acá no, hermano. En Cristo somos nuevas criaturas. Dice que hay que desechar toda ¿qué? Inmundicia. En Caín había inmundicia. Lo que había, envidia, todo lo que leímos ahí. Mire, se lo voy a leer otra vez. ¿Qué había en Caín? En Caín había envidia, celo, altivez, mentira, orgullo, turbulencia. Dice, había enojo, hipocresía, rebeldía, desobediencia. Eso es inmundicia. Amén. Eso había en Caín. Pero ¿qué había en Abel? En Abel había lo bueno, había generosidad, había sencillez, había tranquilidad, estaba la verdad, estaba la humildad, estaba la paz, había la luz, había felicidad, había sinceridad, había sumisión, había obediencia. ¿Por cuál vamos a optar nosotros? Por la obra de Abel y no la de Caín. A su nombre. Leamos ahora, hermanos. Primero de Pedro 2. Pastor, antes de eso, Siga. aquí donde nos dice la palabra, hacedores de la palabra, mi hermano, si usted se pone a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, esa es una de las palabras más profundas que hay en la Biblia. Cuando usted le está diciendo si hacedores de la palabra, mire, cuando usted dice una cosa y no la está haciendo como dice la palabra, es un mentiroso. Claro. Así es. Y eso es duro. Y para nosotros
predicar la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, porque no estamos mintiendo ya en hipocresía delante de Dios. Eso es profundo. Por eso le decía, pastor y hermano, que muchas veces lo que había en Caín hay en nosotros. Entonces, pero hay que desechar. No es que como todavía no pretendemos haberlo alcanzado todo, pero lo que hay que ir dejando, hay que irlo dejando. Tenía 20 mentiras. Hoy dejé 10. Tengo 10, pero ya dejé 10. Y voy dejando todo lo malo. Y todas las cosas. Yo no adultero, pero miento. Soy mentiroso. Yo no miento, pero soy hipócrita. Entonces tengo que dejar la hipocresía. Entonces, lo que hay en mí, yo tengo que dejarlo. Eso es. Leamos primero de Pedro 2, 1 y 2. No es que si el uno tiene una cosa, el otro tiene otra. Pero estamos mirando que hay que ser como Abel. No me presenta la Biblia a mí que Abel era malo. ¿Primero de Pedro qué? Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las tribulaciones. ¿Está bien? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿Y qué hay que desechar? para que por ella crezcáis para salvación. ¿Pero qué hay que desechar? Ahí lo dice. Dice, ¿toda qué? Malicia. Engaño, No engaño, no hipocresía. hipocresía, ¿Eso había en quién? En Caín. Amén. Dice, todas las detracciones, desear como niño, recién nacido, la leche que es espiritual, no adulterada. Leamos Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Hermano, todos estos textos son parte de la enseñanza que nosotros tenemos que analizar, porque tenemos que ser hacedores de la palabra. No mentáis los unos a los otros. Habiendo Despojado. del ¿De qué? viejo hombre ¿De qué? con sus hechos. ¿Y cuál es el viejo hombre? Las cosas viejas malas que no hay. Pero pastor, pero mentimos a veces. Claro, Pero aquí dice, no mintáis los unos a los otros. Porque si mentimos, ¿somos de quién? ¿De Dios o del diablo? Ahí es que está la cosa. ¿De quién somos? de pronto una mentira no es porque usted sea del diablo, pero sí, Pero si persevera en la mentira. lo que persevera ya no. Porque pues nosotros muchas veces cometemos errores, pero ahí es donde está la palabra y dice que tenemos abogado. Ya, es correcto. Reconocer que lo hemos hecho. Tenemos que reconocer, yo lo hice, eso no estuvo bien, Señor, perdóname. Amén. Esa es la gracia. Sí. Esa es la que, la misericordia. Pero si perseveramos en ella, pastor. Si perseveramos en él, lo sigue haciendo. En esta historia podemos ver una gran oposición. O sea, una rivalidad. Yo me imagino que Abel era derecho y Caín torcido. Amén. Yo le pregunto, ¿en este tiempo hay rivalidad? ¿Rivalidad? Sí hay. Sí, porque estamos hablando de Caín y Abel. ¿Quién era el rival de Abel? Caín. Pero en Abel no había nada malo. La rivalidad es lo que existe. Es lo que hay ahorita. ¿Y Colombia cuántos pueblos tiene ahorita? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos pueblos tiene Colombia? Polo. Sí, ¿cuántos caminos tiene? No. ¿De cuál pueblo es usted? ¿De lo malo o de lo bueno? Ahí está. Pues. Si yo me uno al que hace lo malo, ¿de quién soy? Caín. Era del pueblo opositor. El contrario, él no le gustaba, hermano, lo que hacía su hermano Abel. Entonces era contrario, era un opositor. Al parecer Caín no andaba bien.
ya que buscaba ocasión para matar, dice, a su único hermano. Mira que cuando la Biblia habla, En la primera que tuvo lo mató. sí, pero la Biblia habla como que si fuera así. ¿Y usted cree que eso fue así? No, eso pasó un tiempo. Pasaron unos días. Y cuando tuvo la oportunidad, dice, saltamos al campo. Tome para que lleve. Y ahí, ¡pa! Como un bejuco. Yo no sé si fue como un bejuco, no sé si fue como una roca, pero la palabra dice que lo mató. Porque buscaba oportunidad. ¿Qué hacía Judas? Buscaba oportunidad para entregar a Cristo. Y cuando la encontró, ahí está, en la madrugada. Mire, pastor, que Dios ya conocía quién era Caín. Claro. Como usted dice, eso no fue de la noche a la mañana porque ya tenían vacas, tenían de todo. De todo, claro. Ellos ya eran unos jóvenes, unos adultos. Pero Dios quería desenmascarar con su propio hecho a Caín. Y lo desenmascaró. Amén. Esa es la persona hipócrita. Caín era hipócrita. Mire lo que le decía Abel, versículo 8. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra ese mal, buscó una oportunidad y lo mató. Si analizamos bien detalladamente la historia, hermano, nos daremos cuenta que el problema que había en Caín surge por lo bueno que había en Abel. A su nombre. Por lo bueno que había en Abel, surge lo malo. A su nombre.